Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del epígrafe 3.3, El Imperio de los Austrias, España bajo Carlos I, política interior y conflictos europeos, en el cual asistimos a la llegada de una nueva dinastía de reyes al poder, los Austrias, encabezados por este primer Carlos I. Comienza cuando, tras la muerte de Isabel la Católica y posteriormente de Fernando el Católico, sube al poder su hija Juana I de Castilla, que será considerada incapaz de gobernar. Será conocida con el sobrenombre de Juana la Loca y será condenada al encierro en Tordesillas. Por lo tanto, los reinos y títulos van a pasar directamente al hijo de Juana y Felipe el Hermoso, que va a ser Carlos. Carlos I de Habsburgo o de Austria va a ser el iniciador de esta nueva dinastía, que está dividida en los que se conoce como los Austrias mayores, Carlos I y su hijo Felipe II, y posteriormente los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Carlos I va a ser un monarca que herede unos enormes territorios por estas alianzas matrimoniales que habían llevado a cabo los reyes católicos y que intentará mantener estos territorios y extenderlos, creando un dominio universal. El árbol familiar de Carlos I resulta esclarecedor, viendo cómo por su madre hereda los territorios de los reyes católicos, es decir, Aragón y sus posesiones italianas, y Castilla, incluyendo América, y por parte paterna de Felipe I, Felipe el Hermoso, recibirá los territorios en Borgoña y Flandes y los territorios en Austria, así como la posibilidad de ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como lo fue su abuelo Maximiliano de Austria. Todo ello recaerá directamente sobre Carlos. Estos son los territorios sobre los cuales domina, además de, en amarillo, los territorios que conquista durante su reinado, creando un inmenso imperio gobernado bajo una sola persona, pero que sigue manteniendo, como hemos visto en ocasiones anteriores, sus propias características, sus instituciones, sus leyes, sus costumbres, sus lenguas, etc. Por lo tanto, a la muerte de Fernando el Católico sube al poder el rey de esta nueva dinastía, los Habsburgo, conocidos como los Austrias, que heredará un imperio, una serie de territorios a los cuales suma el título imperial por Maximiliano de Habsburgo, su abuelo paterno. El título imperial no se hereda directamente, sino que es elegido como emperador. Todos los demás son fruto de la herencia. Al verse con tantos territorios en las manos y con el continuador de una tradición imperial tan importante, se considerará a sí mismo el encargado de crear un imperio universal cristiano, es decir, de unir todos los territorios, especialmente europeos, pero a la larga del mundo, bajo el poder de un único monarca cristiano, lo cual le llevará a los enfrentamientos sobre todo contra los turcos, que eran de religión musulmana. Carlos I, nacido en 1500, heredará todos estos territorios con solamente 16 años. Será un monarca extranjero que llegue a Castilla sin conocer el idioma, nombrando para los principales cargos políticos a extranjeros, sobre todo flamencos de Flandes, y causando gran descontento en general entre la población, sobre todo por el hecho de que su madre, Juana, a quien muchos consideraban la legítima reina de Castilla, seguía viva y encerrada en Tordesillas. Además, a la muerte de su abuelo Maximiliano, el emperador, se le ofrece la oportunidad de ser elegido emperador a su vez. Para ello, necesitaba dinero con los que sufragar los gastos del viaje al Sacro Imperio para ser coronado y las negociaciones y para convencer a todos los electores de que le dieran su apoyo. Para ello, lo primero que hará será convocar cortes en Castilla, en Santiago de Compostela, un lugar apartado porque la mayor parte de Castilla estaba ya en su contra, para solicitar impuestos extraordinarios, con los cuales sufragar estos gastos que se le habían presentado. Esto va a causar un gran descontento entre la población de los reinos. Llevará a una serie de conflictos internos.
Era de origen borgoñón, no conocía la lengua, las costumbres ni las instituciones de Castilla. Nombrará como consejeros a principales cargos extranjeros, sobre todo de Flandes. Su madre, la reina Juana, seguía con vida, lo cual llevará a un descontento primero en Castilla y después en Aragón. Cuando en 1519 muere su abuelo, tendrá que viajar, dejando como regente a uno de estos nobles flamencos y convocará cortes para solicitar impuestos. Esto hace que en Castilla las diferentes ciudades se unan, creen comunidades y comienza una revuelta, lo que se conoce como la revuelta de las comunidades o la revuelta de los comuneros, en los cuales la baja nobleza se alía con la población urbana para protestar contra el rey, no para intentar expulsarlo, sino al contrario, para que vuelva a Castilla, se ocupe de los gobiernos de sus reinos y nombre como cargos políticos a castellanos. Esto va a derivar en una serie de problemas. Habrá revueltas antiseñoriales, es decir, conflictos de los campesinos que aprovechan el malestar general para enfrentarse a los señores que dominaban sobre ellos, lo cual hará que gran parte de la nobleza deje de apoyar este movimiento y prefiera apoyar al rey. Este, en 1521, emprende la ofensiva y en la batalla de Villalar derrota a los líderes comuneros, que serán ejecutados en castigo por su levantamiento y como símbolo para futuros rebeldes. Por lo tanto, entre 1520 y 1521 surgen las comunidades en las principales ciudades castellanas, dirigidas por Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, que eran miembros de la baja nobleza castellana. Formarán una Santa Junta, la Santa Junta de Ávila, que reclamaban que se respetasen los derechos políticos y económicos de Castilla y que se limitase el poder de los reyes, así como se apoyaron en Juana, en la reina, en lugar de en Carlos, y en su seno se desarrollaron revueltas antiseñoriales, lo cual hizo que gran parte de los nobles decidiera dejar de apoyarles. En 1521, en la batalla de Villalar, son derrotados por los fieles a Carlos I y termina el movimiento de los comuneros. Algo parecido sucederá en Aragón, centrado sobre todo en Valencia y en Baleares, en donde va a surgir un movimiento que tendrá un carácter muy social, es decir, de conflicto de clases prácticamente, de los grupos más desfavorecidos, los campesinos y las clases bajas urbanas, contra los nobles y los grandes señores, que imponen su voluntad y llevan a cabo abusos contra la población. Igualmente se resolverá cuando las tropas del rey entren en los principales lugares sublevados y repriman duramente a los rebeldes. En Valencia y en Mallorca tendrán un carácter social debido a la situación indefensa en la cual se habían quedado las personas de estos reinos al no poder defenderse. Había una epidemia de peste, sufrían ataques de los piratas, etcétera, etcétera, y luchas contra los nobles. Por lo tanto, se levantarán en armas, formarán germanías, es decir, hermandades, por eso esto se conoce como la revuelta de las germanías, que serán muy radicales y se enfrentarán contra los nobles y los partidarios de estos nobles, que serán sus siervos, sobre todo mudéjares. En 1523 son derrotados con ayuda de la alta nobleza y sufren una grave represión, graves castigos por parte de los partidarios del rey. Además, el rey aprovecha esta victoria para reforzar su propio poder y quitárselo a las ciudades y cortes que en Aragón eran muy, muy importantes. Además de en el interior, en el exterior, es decir, en las relaciones internacionales, Carlos I va a intentar reforzar su poder y erigirse en monarca universal. Para ello, se basará en la fuerza de sus ejércitos, sobre todo grupos mercenarios y ejércitos profesionales conocidos como los tercios, que lucharán en distintos escenarios. Defendiendo la universitas cristiana, es decir, la universalidad cristiana, se dedicará a conservar los territorios que ha heredado y a extenderlos más allá de sus fronteras.
Para ello se basará en el dinero de Castilla, especialmente el que llegaba de América, que sin embargo no va a ser suficiente. Las guerras eran extraordinariamente costosas, con gran gasto de mercenarios, de sueldos de los soldados, de armamento, de municiones, de uniformes, etc. Con lo cual eh, tendrá que gastar todas estas riquezas llegadas de América prácticamente en el mismo momento en que los barcos llegaban a puerto, hasta tal punto que se verá endeudado en manos de banqueros de otros países, sobre todo alemanes e italianos. Sus principales enemigos van a ser los franceses, heredados de los reyes católicos, los turcos y los protestantes. En primer lugar, la rivalidad con Francia será basada fundamentalmente por los conflictos por Italia, que estaba dividida en múltiples estados. Por el sur se irá expandiendo Aragón hasta tomar Nápoles y Sicilia, y precisamente aquí estará el conflicto con Francia. Se enfrentará contra Francisco I de Francia, que fue derrotado y capturado en Pavía, y posteriormente contra Enrique II. Esto supondrá una serie de guerras italianas, 4 en total, que llevarán a la conquista de Milán, el milanesado, una red de fortalezas que permitía el control del norte de Italia. De esta forma, después de las guerras contra Francisco I y Enrique II de Francia, que se habían aliado con los calvinistas, es decir, protestantes, y con los turcos, es decir, con los enemigos del emperador, precisamente para limitar el poder de este, que tenían enfrentamientos por territorios como Italia, pero también Navarra, reclamada por los franceses, el Rosellón, al norte de Cataluña, y Flandes, en la zona holandesa, y concluirá, muy importante, en la batalla de Pavía, 1525, supondrá la conclusión más importante, cuando las tropas de Carlos V o de Carlos I conquistan el ducado de Milán, el milanesado. El segundo gran enemigo serán los turcos, la gran amenaza contra Europa, un inmenso imperio musulmán que se expandirá por el norte hasta amenazar Viena, la propia capital de Austria, y por el norte de África, fomentando la piratería en el Mediterráneo. El emperador logrará detenerles en el Sacro Imperio, en Austria, haciendo que su expansión por Europa se vea frenada, pero no conseguirá frenarles en el Mediterráneo ni acabar con la piratería, que seguirá siendo muy importante con figuras como Barbarroja. Defendiendo la cristiandad en su imagen de gran emperador cristiano, la universalidad cristiana, se enfrentará a Solimán el Magnífico, que llegará a sitiar Viena sin lograr conquistarla. Se les frenará en Viena, se conquistará Túnez, pero no se logrará solucionar el problema de la piratería de los berberiscos, es decir, de los norteafricanos, ni de la expansión de los turcos en el Mediterráneo. El último gran problema va a ser la cuestión luterana. En 1517 comenzará la Reforma, en la cual Martín Lutero, originariamente religioso católico, protestará contra los lujos y los excesos de la Iglesia, contra la falta de autoridad moral, contra la venta de indulgencias para garantizar el perdón de los pecados a cambio de un pago. Publicará sus 95 tesis, una serie de alegaciones en contra de la situación de su tiempo de la Iglesia Católica, por lo cual será excomulgado, es decir, expulsado del seno de la Iglesia, y comenzará lo que se conoce como la Reforma Protestante, que dividirá la cristiandad, las zonas cristianas europeas, en dos grandes grupos, católicos y protestantes. A Martín Lutero le seguirán otros como Juan Calvino, originador del calvinismo, y Enrique VIII, rey de Inglaterra, que llevará a la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica, creando el anglicanismo. Por lo tanto,
La antigua unidad católica, que había sido una constante desde la Edad Media, se va a dividir. La mayor parte del territorio va a seguir siendo católico, siendo sus grandes defensores España, Francia y las partes del Sacro Imperio que seguían siendo católicas. Los ingleses se hacen anglicanos, los territorios de Flandes serán calvinistas y en el Sacro Imperio y en los pueblos escandinavos se expande el luteranismo, apoyado sobre todo por los príncipes alemanes que ven la oportunidad de separarse de la Iglesia como una forma de mantener su independencia y de aumentar sus beneficios económicos, porque ya no tendrían que pagarle impuestos a la Iglesia. Esto llevará a una gran división dentro del Sacro Imperio Romano-Germánico, el territorio que le dio el título imperial a Carlos I, que quedará dividido entre católicos y protestantes. Entre ellos comenzará una guerra abierta en la cual el emperador se erigirá victorioso en batallas como la de Milberg, donde quedó retratado por Tiziano, pero que no conseguirá imponer su poder. Por lo tanto, en 1555 se firma la Paz de Augsburgo, en la que se reconoce la libertad religiosa para los territorios del imperio. De esta manera, desde la Reforma de Lutero de 1517, comenzará el apoyo de muchos príncipes, de muchos líderes alemanes, es decir, del imperio, contra el autoritarismo de los Habsburgo, contra el poder de la familia de los Austria, a la que pertenecía Carlos I. Serán protestantes que formarán la Liga de Esmalcalda, un grupo de protestantes. En la Dieta de Worms se intenta solucionar este conflicto, pero no se alcanza ningún acuerdo. El emperador vence en batallas como la de Milberg, 1547, pero debido a lo costoso de la guerra, unida a otros frentes que también estaban abiertos, hará que, muy importante, en 1555 se firme la Paz de Augsburgo. Esto divide el imperio entre católicos y protestantes, es decir, políticamente seguía siendo el Sacro Imperio, pero ya no había una unidad religiosa. Esto puede tomarse hoy en día como algo muy positivo, pero para el emperador, que buscaba como su gran objetivo mantener el dominio de la Iglesia sobre todos los territorios, supuso un fracaso. Los súbditos de los diferentes territorios debían aceptar la religión del príncipe. Es lo que se conoce como cuius regio eus religio. Finalmente, un año después de la firma de la Paz de Augsburgo, en 1556, el emperador se retirará a Yuste, donde terminará sus días después de haberle cedido el reino a su hijo Felipe II. De esta forma, ese monarca extranjero que comenzó siendo rechazado por sus súbditos por pertenecer a otra cultura y no hablar castellano, acabó retirado en Extremadura y dictando su testamento en español. Ese es el final de nuestro epígrafe, así que muchas gracias por escucharlo y ante cualquier duda no dejéis de acudir a mí. Muchas gracias.